En México, hay más de 600,000 personas que trabajan a través de plataformas digitales como Uber, Didi, Rappi y otras similares. De ese total, se estima que 272,000 ganan al menos un salario mínimo mensual y dependen totalmente de esta actividad. Muchos se concentran en zonas urbanas como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana, aunque la cobertura se ha extendido a ciudades medias. Los perfiles laborales son diversos: jóvenes sin acceso a empleos formales, personas que perdieron su trabajo durante la pandemia, adultos mayores sin pensión y migrantes. Muchos de ellos laboran jornadas que superan las 48 horas semanales, aunque sus horarios son flexibles y definidos por ellos mismos. Los ingresos varían según la región. En el norte del país pueden llegar hasta 24,000 pesos mensuales, mientras que en el centro y sur el promedio ronda entre 12,000 y 15,000 pesos. Estos montos no consideran gastos operativos como gasolina, mantenimiento del vehículo, teléfono o desgaste físico. A principios de años grabamos un programa sobre los trabajadores de plataformas y esta reforma laboral que se iba a poner en vigor en el mes de junio. La fecha ha llegado y vamos a hablar precisamente sobre este tema. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Mónica Sánchez López, ella es conductora de estos vehículos de plataforma y representante de Amazonas GDL. Mónica, bienvenida. Gracias, Carlos, un gusto. César Castillo Durón, él es presidente del Consejo de Conductores de Jalisco. César, bienvenido. Gracias, Carlos. Luis Arturo Saldaña Muñoz, él es académico del CUSEA de la UDG. Luis Arturo, bienvenido. Al contrario. Y José Bernardo Meneses Cruz, él es repartidor de plataformas. José, bienvenido. Un placer, Carlos. Bueno, vamos a empezar. Comienzo contigo, Mónica, para que la gente que nos está viendo le quede claro, bueno, las jornadas de trabajo que ustedes realizan. ¿Cómo es una jornada de trabajo con ustedes? ¿Cuánto tienen que trabajar? ¿A qué se enfrentan? ¿Y cuánto terminan ganando? Como mujeres. Y bueno, además la situación de mujeres también. Aparte. Bueno, aproximadamente para que esto te funcione, tienes que trabajar de 10 a 12 horas al día. ¿A qué te enfrentas? Bueno, desde el machismo como mujer, desde que tenías que ser mujer para andar manejando, los mismos usuarios, a un acoso, ahora sí que malas calificaciones. Y pues lo del diario, al tráfico, la gente de afuera también que te insulta, ¿no? Que si te metiste porque te metiste, que si chocaste porque chocaste, por ser mujer chocaste, ese tipo de situaciones. Ahora, esta reforma laboral que pretende incluir a los trabajadores de plataformas al Seguro Social, entre otras cosas, ¿era la solución para mejorar las condiciones de trabajo que tienen ustedes? No, nosotros no pedíamos ese tipo de seguridad. Nosotros pedíamos seguridad dentro del trabajo. La seguridad social, yo puedo ir y pagar mi propio seguro social, pero no, nosotros pedíamos unas condiciones mejor dentro de nuestro trabajo, ¿no? Que el usuario sea el usuario que traes, el pasaje que traes en el carro, que se identifique, que sea él, que se tome la foto, no sé, otro tipo de situaciones, pero el seguro social, ese tipo de seguridad no era el que nosotros pedíamos. Ahorita me vas a platicar por qué no era ese. César, a ver, aparte de las situaciones de inseguridad, supongo también que enfrentan los conductores en el Estado y en el país también, ¿no? Claro, mira, tenemos datos, dejamos de contar, arriba de 200 conductores entre desaparecidos, que hoy día ya está muy de boga eso, asesinados, por precisamente lo que comenta la compañera, la falta de registro. Y la falta de registro en realidad es voluntad política. ¿Por qué? Porque recordemos que en el 2019 el diputado Jonadab Martínez establece que para el registro de usuarios y conductores se requiere una identificación oficial y la CURP. Se convierte en letra muerta a partir de que don Diego Monraz toma la secretaría y hace caso omiso. ¿Cuál es el resultado? Pues que carecemos de medidas de seguridad y que por otro lado las empresas tampoco implementan esos candados de seguridad que hemos solicitado y que son ley, pero son letra muerta. Ahora, esta reforma laboral, como le preguntaba a Mónica, ¿era lo que esperaban ustedes? Definitivamente no, porque no ataca los dos principales temas. Uno de ellos, seguridad, no social, sino seguridad en las calles. Y el otro, una tarifa justa. Esta modalidad de ley recaudatoria no nos garantiza el hecho de que vamos a generar un recurso
suficiente para pagar los gastos necesarios de la herramienta de trabajo que es nuestra, no de la plataforma. Entonces, en este inter, todo el mundo está metiéndole mano y habla de todo, cuando el interés básico es nuestro como trabajadores, porque ponemos mano de obra, pero también herramienta de trabajo. De acuerdo. Luis Arturo, a grosso modo, para que la gente que no está viendo le quede claro, ¿qué contempla esta reforma para los trabajadores de plataformas? Bueno, inicialmente viene marcada una modificación a la propia Ley Federal del Trabajo, incrustando a este tipo de trabajadores que los pasan de ser socios conductores a trabajadores. Entonces, bendito nuestro país donde dices que el que es socio ahora baja a ser trabajador, empezando por ese punto. Le da un reconocimiento quizás más en forma de lo que se pretendía y incrustan en la ley esta modificación para poderles dar prestaciones que en sí no tenían en esta modalidad. Pretenden darles aguinaldo, vacaciones, séptimos días, o sea, darle el tratamiento de un trabajador como un empleado formal. Tú, como yo, exactamente, darle formalidad desde ese ángulo para darles un cierto beneficio. Pero viene colgado también ahí la pauta de una modificación hacia la ley del Seguro Social, porque en la misma reforma se adiciona. Todo se contemplará de acuerdo a la ley del Seguro Social, por lo tanto, se convierte en esto en una línea recaudatoria. A ver, ¿qué otros elementos hay en esta reforma y por qué hemos encontrado dudas de parte de los supuestamente beneficiados? Bueno, ahorita partiendo de lo que ellos citan, que no era el tipo de seguridad que buscaban, lo veían hacia adentro. Entonces, quizás alguien levanta la mano y dice, bueno, es que tampoco tienen servicios médicos. No, ok, pues ofrezcámosle lo que no tienen. Desde el punto de vista de gobierno, y al ser esto una medida, no podemos dejar de lado una medida populista porque es masiva. Entonces se trata de levantar la mano y decir, ofrezcámosle más allá de lo que ellos mismos querían, que realmente al final no es lo que querían, porque al final de cuentas para poder dar lo que ellos quieren es otro tipo de recaudación y quién la iba a pagar y era hacia las empresas. Entonces aquí considero que se cuelga el gobierno para poder decir, ofrezcámosle esto, recaudamos dinero, les ofrecemos lo que no tienen, como le ofrecen todos los demás trabajadores, y adelante. Pero no era una crítica de tiempo atrás el hecho de que estas empresas llegaban a operar con estos conductores y no los consideraban empleados. ¿No era una primera crítica esa? De alguna manera sí. El detalle es la división misma entre mi necesidad de conductor, qué necesidad tengo yo o qué necesitamos en la mayoría, o decir, es que yo trabajo pero no tengo servicios de seguridad, me pasa algo, quizás a lo mejor con cierto grado de percepciones menores, sin menospreciar la actividad por sí sola, algo les pasa y a dónde van a acudir. O sea, claro, desde ese ángulo quizás tenemos que verlo de diferentes ángulos para poder ver los pros y contras, ¿no? Ahorita vemos la parte fiscal, si te parece, y sí, entramos claro, a los números. José Bernardo, ¿qué es lo que enfrentan ustedes en el trabajo como repartidores de plataformas? Bastantes riesgos, mucha inseguridad, el mismo no saber con qué usuario vas a ir, zonas peligrosas de alto riesgo. Ahorita, con el temporal de lluvias, enfrentamos inundaciones, coladeras que están destapadas. Uno en moto no se ven, caemos. Son bastantes cosas que estábamos pidiendo, o sea, esa era la intención de que nos dieran esa seguridad. O sea, tampoco los repartidores estaban esperando seguridad social, no, como esta reforma. No, la verdad es, ese tipo de seguridad social no. O sea, estamos pidiendo seguridad en calles. Ahorita, por a donde quieras ir, siempre está inundado. El riesgo del tráfico, como dice Mónica, el riesgo de que a nosotros como repartidores en moto, sea en motocicleta, sea en bicicleta, nos avientan el coche para pasar, nos mojan, nos orillan a caer en baches. Entonces sí es algo que no se esperaba así. Ahora, ¿cuántas horas regularmente trabajan los repartidores? Para poder generar un buen salario medio, yo tengo que estar trabajando alrededor de entre 12 a 14 horas. ¿Y qué es un salario más o menos decoroso? Pues por lo menos que nos alcance, porque no son los costos de envíos, no son los correctos, porque pues igual, como dice César, pues la herramienta de trabajo la pongo yo.
Tú compras la moto, tú pones la moto. Yo tengo mi propia motocicleta Luego, propia. gasolina la pones también tú. También. Y había veces que un viaje larguísimo de 25 minutos, media hora, 10 pesos. ¿Es la 11 comisión? pesos. Es la comisión. ¿Qué porcentaje reciben ustedes en la entrega? Pues viene siendo como un 8 o 9%. Ahora, ¿hay reglas en el sentido de que si no llegas a determinado tiempo Sí. no pagan o algo así? Es correcto. O sea, nos ponen un cierto tiempo de entrega. Si no entregas, corres el riesgo de que el usuario te cancele, porque hay veces que nosotros tenemos que pagar de nuestra bolsa el producto que pidió el usuario. Porque te cancelaron. Y ya nos cancelaron porque no cumplimos el tiempo que nos llegaste están a la poniendo. hora. Exactamente. No nos contemplan tráfico, no nos contemplan algún incidente. Ponchaduras. Es correcto. O sea, no nos contempla nada. O sea, nada más es ya. Y si no llegaste a la hora especificada, ya perdiste. Ahora, supongo que también trabajan en horarios complicados, ¿no? Bastantes complicados, Carlos. Sí. Bastantes complicados. Hay a veces que tenemos que empezar desde las 8 de la mañana. Hay tráfico. Ahorita el temporal de lluvias. ¿Y en la noche también ocurre? Así es. ¿Hasta qué horas, por ejemplo, has entregado tú? Lo más tarde. Lo más tarde a la 1 de la mañana. 1 de la mañana. No entremos en detalles, pero ¿quién pide servicio a la 1 de la mañana? Pues supongo que en alguna fiesta, ¿no? Es correcto. Es correcto, pero sí es mucho el riesgo que nosotros llevamos. Bueno, ya nos contarás alguna anécdota que te haya ocurrido. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con más del tema. Uber cuenta con más de 200,000 socios conductores activos en México, mientras que Didi y Rappi también reportan decenas de miles de usuarios registrados. Rappi, por ejemplo, cuenta con alrededor de 400,000 repartidores en todo el país, con operaciones en más de 110 ciudades. Las ganancias de estas empresas son millonarias y la rentabilidad de estas plataformas depende del volumen y la constancia de operación de sus repartidores y choferes. Sin embargo, los trabajadores solo reciben una fracción de lo que se genera. En promedio, un conductor de plataforma puede ganar unos 13,750 pesos al mes, mientras que un repartidor, después de descuentos, obtiene entre 8,000 y 10,000 pesos mensuales. Muchos trabajan más de 10 horas diarias para alcanzar estos ingresos. Trabajadores de plataformas y la reforma laboral es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Mónica, a ver, ¿por qué no es bueno para ustedes que tengan seguridad social, que vayan a tener pensión al final de su actividad laboral años adelante y todas las cosas de mucha bondad que el gobierno federal está ofreciendo en esta reforma? ¿Por qué no es bueno? Por bondadosos. Bueno, en primera, si yo hubiera querido todas esas bondades que nos da el gobierno, pues yo hubiera buscado una empresa en la cual darme de alta y trabajar como cualquier persona. En un horario específico. En un horario específico, con tiempos específicos, con un sueldo específico y hubiera obtenido todas esas ganancias que dice el gobierno que nos va a dar, ¿verdad? ¿Por qué no es bueno en este momento? Bueno, simplemente porque no hay suficientes instituciones, empezando desde ahí. En cuestiones de maternidad, ¿cómo nos van a pagar esas incapacidades de maternidad? Esas guarderías, realmente hay capacidad para tantos que somos ocupar esas guarderías, y si no, están capacitados para pagar una guardería privada y poder llevar ahí a nuestros hijos. Todos pagamos la guardería, tengas o no tengas hijos, y pues eso no se ve reflejado, eso simplemente se va, ¿va? Entonces las condiciones para nosotras, eso pues no nos funciona. Si yo quisiera tener esa, ¿cómo me mencionaste? Las pensiones. Las pensiones. Una las pensión, prestaciones sociales, etc. Te lo dije desde un principio, yo hubiera pagado y igual me pueden dar esas pensiones. Bueno, ahorita
con todas estas cosas que traen, que sí te dan, que no te dan, que sí eres, que no eres. Bueno, pues tampoco. La gran mayoría que trabajamos en las plataformas somos mujeres que cuidamos a los hijos. La gran mayoría somos mamás solteras, somos mamá, papá, somos el sostén. Trabajamos durante en la noche, por eso te decía, nosotros no queríamos seguridad social, queríamos seguridad dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro vehículo, saber quién es el que traigo. Las zonas son muy importantes, ese tipo de zonas. Bueno, yo quiero pagar para que en un futuro busco otra manera de ahorro, no esa. ¿Por qué? Pues porque tampoco es algo que me va a decir, sí me van a dar el Afore, sí voy a cotizar para que me den la pensión. Es algo incierto también porque pues estas fechas no sabes si cotizaste o no cotizaste, si te va a tocar o no te va a tocar, ¿verdad? Claro. César, ¿cuáles son los peros que le colocan a esta reforma laboral en concreto? ¿Y por dónde empezamos? La reforma laboral que se publica el 24 de diciembre nos marca como inicio de la prueba piloto el 22 de junio del presente año, tiempo en el cual se tuvieron que haber hecho mesas de trabajo para ver los lineamientos de Seguro Social, de Secretaría de Hacienda, etcétera. Tiempo en el cual la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hizo una serie de simulaciones donde no atacó precisamente los temas que aquí estamos mencionando, para ser un poquito más específico sobre lo que mencionaba Mónica. Definir cuál va a ser, por ejemplo, el ingreso neto que ellos consideran para considerar una base gravable al impuesto. ¿Esto en qué nos puede afectar? Porque hay muchas personas que se han prestado a la simulación y bueno, por ahí en la mañana de repente presentan a gente que se dice ser representante de nosotros, pero luego nos ponemos a ver que son ex candidatos del Partido del Trabajo, muy afines al régimen, a aplaudirle a la doctora y al licenciado Marat. ¿Qué se les ha pedido? Claridad. Al secretario del Trabajo, dice. Secretario del Trabajo, sí. ¿Qué se les ha pedido? Bueno, la base, el ingreso base es tan importante porque de ahí se determina precisamente la aportación de las cuotas patronales. Dirás, bueno, ¿de qué me quejo si yo voy a pagar el 2.5, 2.1 de Seguro Social, yo como trabajador? La empresa va a pagar el 28. Dirás, bueno, que se los freguen a ellos. Bueno, pues es que tiene que ser un negocio. Si lo trasladamos eso a una realidad, es que toda esa carga fiscal se nos recarga a nosotros, número uno, en una mayor comisión y al usuario final en un mayor costo, sí. Aunque digan lo contrario, no lo están consensando. Se les ha pedido, por ejemplo, claridad en materia fiscal, que ahorita yo creo que lo tocamos, una cosa muy surrealista, donde nos enteramos que vamos a seguir facturando nosotros. Arrebasemos o no el salario mínimo, acordémonos que ellos dijeron que si ganas más del salario mínimo, ya eres subordinado. Pero incluso en ese supuesto nosotros vamos a seguir facturando nuestros propios ingresos, pero somos trabajadores. Entonces aquí la pregunta, digo, es nuestro México mágico, ¿no? ¿Dónde se había visto que un trabajador tenga que facturar por su propio trabajo? Si tú facturas, eres una persona física con actividad empresarial. Pero entonces no eres empleado. No, eso se lo preguntamos y no nos lo respondió en Ciudad de México el licenciado Carlos Brito. Me responde, pues tú qué lees ahí, pues, señor, no se burle, yo soy contador. Dígamelo con sus propias palabras, ¿voy a seguir facturando sí o no? Sí, ok. La pregunta es, ¿en dónde está la subordinación? ¿Dónde está el empleado? Luis Arturo, a ver, ya que estamos en temas de números, ¿cómo vienen los impuestos, la carga impositiva? ¿Por qué no les conviene a los trabajadores de plataformas esta modificación? Bueno, en lo que hemos debatido, César y servidor de ese tiempo, es que yo le he dicho, realmente como está, yo quisiera vivir como trabajador ese sueño, que como trabajador me cobren el 2.1%. O sea, realmente esa parte no les afecta a ellos. Es muy baja la tasa de impuesto, digo. Es el 2.1 de 20,000, de 30,000 pesos, de 50,000 pesos. O sea, comparado con la tasa que nos quitan en la nómina, dices, ¿cómo le van a hacer? Pues perdón la expresión, por dedazo, por decreto, porque la presidenta se comprometió a. Entonces, realmente ese punto no es un tema. O
O sea, el tema no es para ellos, el tema sería, por ejemplo, para ti o para mí, que si recibimos una nómina, ¿y por qué no nos igualan ante la misma condición? Muchos van a pedir ese trato. Es que ese es el detalle. O sea, el punto no está en que ellos les perjudique, el detalle es que a los que somos empleados no nos dan el mismo tratamiento, y la Constitución es muy clara al decir que tiene que ser tratado el igual al igual y desigual al desigual. Creo que la semana pasada, en la mañanera, dieron a conocer más o menos ese dato, ¿no? Que va a seguir igual. No sé si la producción me puede ayudar, si tenemos por ahí el fragmento cuando anuncian que las condiciones impositivas van a quedar igual. Si la producción me ayuda, nos avisa cuando esté listo y lo ponemos para escucharlo. De hecho, a ver, vamos a ver. Sí, claro. No hay un cambio en el régimen fiscal, no hay un aumento de impuestos con esta reforma, se mantienen las reglas actuales del ISR y del IVA, y en este sentido, pues la formalización laboral no implica una mayor carga fiscal, y esto, pues hay que decirlo, pues lo que sí implica es una importante ganancia en derechos para las personas trabajadoras, pero reitero, no hay un aumento de impuestos para las y los trabajadores. Y respondiendo a la pregunta, ¿qué les va a preocupar a ellos? Realmente no mucho. El detalle es el contexto legal para los que somos subordinados, que ellos siendo subordinados no van a ser igual. La ley de impuesto al valor agregado cita que los salarios están exentos. Entonces, a ver, y ahorita se acaba de citar, no les mueve el ISR y no les mueve el IVA. A ver, tú y yo, como personas por nómina, no pagamos el IVA porque la ley está exenta. O sea, les van a mantener una carga impositiva que un subordinado normal no tendríamos. Por otro lado, les dan de la factura que hablaba César. Es correcto, porque para efectos para esos efectos van a dejarlos igual para impuesto a la renta, pero en materia laboral les manejan la parte de subordinación. Entonces, ¿eres o no subordinado? Dependiendo de qué. Para Seguro Social sí lo vas a hacer, pero para ley de impuesto a la renta y valor agregado no vas a ser subordinado. Entonces, después viene la pregunta, ¿cómo se calculan las bases? ¿Para uno o para el otro? O sea, vas a hacer lo mismo, pero de dos cabezas. Muy bien. José Bernardo, a ver, ¿alguna anécdota que recuerdes que pueda ser platicada, por supuesto, en horario de televisión, de tus entregas que has hecho en tu trabajo? Anécdota, ¿Qué te ha ocurrido, vamos, en este tiempo? En este tiempo, pues bueno, simple y sencillamente el tratar con conductores desesperados. Desesperados. ¿En qué aspecto me refiero? Uno va sobre su carril. Yo soy de las pocas personas que manejan motocicleta. Odio manejar entre carriles. Claro. Al menos que esté detenido el tráfico. Claro. Si yo voy avanzando, yo voy en mi carril, atrás del carrito. Claro. Y te avientan el coche. Aquí en Guadalajara me ha tocado casi 2, 3 veces casi que me tumben de motocicleta en pleno costado de periférico. Esas son algunas de las anécdotas. Algunas de las anécdotas que se pueden platicar. De acuerdo. Porque han tocado otras más difíciles, cómicas, pero no se pueden decir. De acuerdo, muy bien. A ver, volviendo al tema de la reforma. El que tengas tu seguridad social entonces y de ser empleado, eso no era lo que pedías, vamos. No era lo que pedías. Si no, pues me hubiera quedado en el trabajo donde estaba. Ahora, otro asunto, y ahorita también Luis Arturo y César nos pueden aclarar. Creo que en la reforma te obliga a que tengas una jornada de trabajo. Aquí, ¿cómo se mide o cómo comienza la jornada laboral del día? ¿Cuando te subes a la motocicleta o hasta que recibes las peticiones de entrega? Para mí mi jornada laboral empieza ya una vez conectado a la plataforma. Conectado a la plataforma. Prácticamente, como dices tú, Carlos, subiéndose uno a la motocicleta. Como puede que en el momento que te conectas a la plataforma ya te están cayendo pedidos, como hay a veces que te tardas hora y media en que te caiga un pedido. Oye, ¿y cuánto te tardan en entregar el pedido para llevarlo? A veces es muy rápido. Ese es otro de los datos que también se tiene que ver. A veces tarda el restaurante donde uno va 5 minutos. O a veces estás llegando, ¿por qué pedido vienes? Toma, dame salida, sale, vámonos. Pero hay a veces a mí me tocó quedarme más de 40 minutos esperando un pedido. Esperando un pedido. Y luego, aparte, ya que lo recibes, a correr para llegar a tiempo. A correr. ¿Qué hice yo para evitar también ponerme en riesgo? Contactarme con el usuario. Decirle, estoy esperando en recolectar tu pedido. Por favor, tenga paciencia porque pues, no está listo. De acuerdo. Tenemos que hacer otra pausa. Regreso con más del tema.
A partir de junio de 2025 entrará en vigor la reforma que obliga a las plataformas digitales a inscribir a sus trabajadores en el Seguro Social, siempre que generen ingresos equivalentes o superiores a un salario mínimo mensual. Con la nueva ley, las empresas deberán proporcionar seguridad social, aguinaldo, vacaciones y reparto de utilidades, además de registrar jornadas laborales y contratos. También deberán retener impuestos y emitir recibos fiscales como cualquier empleador. El gobierno implementará un programa piloto que permitirá regular y monitorear este proceso para evitar evasiones o incumplimientos. Aunque se busca mejorar las condiciones de los trabajadores, muchos tienen dudas y temores. Entre sus principales preocupaciones están la pérdida de flexibilidad, la posible reducción de ingresos por retención de impuestos y la forma en que serán calculadas sus horas efectivas de trabajo. Trabajadores de plataformas y la reforma laboral es el tema que tocamos en Ruta 44. Mónica, a ver, quisiera regresarme a lo que planteabas de cómo atender el tema de maternidad. De por sí, andar trabajando con embarazo ha de ser muy complejo, más en esta ciudad, con todo lo que nos describió hace un momento José. Pero, ¿cómo se calcularía entonces esta situación por parte de la empresa? Pues es algo que no sabemos todavía cómo nos lo van a calcular. O sea, te dan 40 días antes, 40 días después. Nosotros no tenemos un sueldo, no tenemos un salario. Entonces... ¿Los 40 días te van a pagar o qué va a ocurrir? No lo sabemos. Es algo que no nos han podido contestar, es algo que no nos han podido resolver. De decir, a ver, en algún momento tú recibes 10 pesos, pues te doy 10 pesos por tu incapacidad. Nosotros no sabemos cómo nos van a pagar porque no tenemos un sueldo fijo. Eso es algo que pues está en el aire todavía. ¿Y las vacaciones? Y las vacaciones y el séptimo día, pues igual. No sabemos. ¿Y no se supone que desde la reforma de diciembre a ahorita iban a hacer una serie de mesas para informar de todo esto? Bueno, esas mesas jamás las hicieron, al menos para con nosotros. Nosotros fuimos a México semanas atrás, meses atrás, pero ya estaba todo armado. O sea, nosotros nomás llegamos y nos dijeron, esto es. No nos pidieron opinión, no nos dijeron si iban bien, si iban mal. No fueron mesas de trabajo. Simplemente llegamos y ya está todo armado y esto es lo que viene. Fiscalmente todavía no sabemos hasta la fecha qué va a pasar, pero esas dichosas mesas de trabajo, es más, no fueron ni siquiera con conductores, fueron puros repartidores y fueron en la Ciudad de México. Y fueron allá. Fueron o sea, allá. no se tomó en cuenta en Jalisco nada. Para nada. Para nada se nos tomó en cuenta. A las mujeres menos, porque eran puros repartidores. Y ahora también está el tema de la calidad del servicio de seguridad social que te están ofreciendo. Me refiero al Seguro Social. Pues hay que pensar mucho qué calidad nos van a dar. A ver si nos van a abrir una institución exclusiva para nosotros, ¿no? Porque son tantos. Somos muchos. César, una duda que tengo es respecto a cómo calcular la jornada de trabajo diaria. O sea, ¿a partir de cuándo son las 8 horas que debe ser? Así marca la ley. Claro. ¿Cuándo se toman? ¿Cuando se enciende el dispositivo, como decía José? ¿Cuando llega el primer pedido? ¿Cómo es esto? Mira, muy al estilo de la 4T y sacándosela de la manga. Se inventaron la subordinación discontinua. ¿Qué quiere decir? Yo soy trabajador desde que yo recibo un pedido hasta que yo lo entrego. Una vez finalizado, se pausa mi tiempo efectivo de trabajo. Es como hasta que recibes otra petición en la plataforma. Efectivamente. Sin embargo, no se toma en cuenta que desde que yo enciendo mi vehículo, como lo dijo el compañero, yo estoy dispuesto al trabajo. Es como que si a una persona de la construcción le pagas por una jornada de trabajo y si no tiene materiales y el trabajador no está haciendo más que barrer, no le vas a pagar menos por barrer que por estar pegando que llegue la arena, ¿no? etcétera. No es su responsabilidad si el patrón no le provee los elementos, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos brincamos un tema estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo, pero se nos olvida lo que dice el artículo 123 constitucional, que nos marca una jornada laboral de 48 horas máxima. A la semana. A la semana, 8 diurnas y 7 nocturnas, ¿no? Aquí lo estamos manifestando. Regularmente trabajamos más de 10, 12 horas para completar el gasto, ¿no? ¿Y trabajan 6 días también o toda la semana? Toda la semana. Toda la semana. En ese sentido también se está aplicando el 123 porque aparte indica
un día forzoso de descanso, preferentemente en domingo. Entonces, ¿cómo se considera el día de descanso si ni siquiera tenemos un sueldo base, ¿no? Aquí yo creo que mira, ayer tuve una plática con una jueza también que me decía de la pirámide de Kelsen. Dice, es que eso ya está obsoleto. No, ¿qué nos dice la pirámide de Kelsen? Hasta arriba, la punta de la pirámide es la Constitución. Luego siguen tratados internacionales y luego las leyes federales. Esta es una ley federal y no puede estar por encima de la Constitución. Claro. Entonces, es parte de las irregularidades que está cometiendo la Secretaría del Trabajo, pero también hay que mencionarlo, la responsabilidad o irresponsabilidad, porque esta ley fue votada en su totalidad por las cámaras altas, Congreso de la Unión y Senado de la República. Y aquí tocante a Jalisco no ha habido una sola autoridad de las que nos representan que nos haya querido recibir. A ver, de esto de la jornada discontinua, no sé cómo le llamaste. Subordinación discontinua. De acuerdo. ¿Qué pasa si no recibes llamados en la plataforma para llevar a algún cliente? Te tienes que esperar y eso no cuenta. No. Hasta que vuelva a entrar el servicio. Pero te puede llevar más de 8 horas. Claro. ¿Y qué pasa si en ese inter que no tengo un viaje me chocan? ¿Qué pasa si en ese inter estoy circulando en lo que me cae un viaje y sigo gastando gasolina? De acuerdo. O sea... ¿Y puedes trabajar para otras plataformas distintas? Sí, aquí la ley no te limita. Podemos tener más de un patrón, pero según como lo mencionó el maestro Saldaña, la ley te marca que cuando tienes más de un patrón estás obligado a hacer una declaración anual, cosa que aparte es una carga adicional que no se toma en cuenta, ¿no? A ver, Luis Arturo, platícame eso. ¿Puedes trabajar para Uber, para Didi? Claro. Sí. De hecho, no sé si tú fuiste de los que, o conoces gente que en estas últimas semanas han recibido correos por parte de la autoridad porque han recibido la invitación porque tuvieron más de 2 patrones. Y por consiguiente, a la hora de tener 2 o más patrones, la ley de impuesto sobre la renta cita la obligación de presentar declaración anual de impuestos. O sea, a mí como contador, qué padre porque nos está llegando chamba que antes no llegaba. Entonces, aquí el esquema es de que si van a trabajar los 2 para que no esperar las 8 horas de que una plataforma, bueno, me conecto a la otra. A fin de cuentas no puedo estar trabajando para 2 patrones en ese mismo lapso. Entra una de Didi, pues ya estoy trabajando mi tiempo y si llega algo de Uber, pues no lo puedo tomar. Entonces, pero si entra en combinación al final del año, la ley establece que tienen que presentar declaración anual de impuestos y si lo que les quitan de impuestos es suficiente, para eso va. Pero si no, pues el gobierno va a decir, ese no es mi problema, tú ganas tanto, vénganos tu reino. Ahorita, ¿cómo trabajan trabajan para cualquier plataforma? Es correcto, y a final de cuentas las plataformas están obligadas a retenerles el 2.1% de lo que reciban. Y punto. Ya habrá un esquema de que si los pagos son definitivos o no lo son. O sea, ya es... porque en los pagos definitivos lo que les quitan es eso y punto. Ya no se preocupan por más. Si no son pagos definitivos, tienen la oportunidad de deducir. Realmente al final son pesos los que estamos peleando en ese sentido. A ver, Luis Arturo, ¿y cómo entonces se pueden pagar vacaciones si no hay un sueldo fijo? De hecho, y lo hemos estado comentando, el contexto está en el fondo de la Ley Federal del Trabajo en su origen, antes de esta aplicación, ya que en la reforma específicamente plataformas cita que para la aplicación de las prestaciones, aguinaldo, vacaciones, incapacidades y demás, dice de manera muy simple, remítase a lo que ya establece la Ley Federal del Trabajo. Y lo que la ley del Seguro Social cita en ese sentido. Entonces, para poder hablar de lo que están mencionando, que no les dicen, es correcto, en ese apartado no lo está, te dicen, búscalo en otro lado. Y ahí está. Entonces, para poder saber cuál es el salario, la ley del Seguro Social sí es muy clara en el sentido de que lo que tú ganes entre enero y febrero, vamos a pensar, ahora que viene la proyección para la prueba piloto en julio, entonces, lo que ganes de julio y agosto, en ese se suma el bimestre, se divide entre los 62 días que tiene ese bimestre y lo que salga es lo que tú vas a recibir el salario diario a partir del 1 de septiembre. Y a partir de ahí se mueve todo. Ahí se calculan vacaciones y todos los gastos. Es correcto. Muy bien. A ver, José, ¿tú trabajas para cuántas empresas de plataforma? 2. Para 2. Didi y Rappi. ¿Y cómo recibes ahí los pedidos? ¿Cómo lo vas cambiando, etcétera? Dependiendo, si veo que Rappi me tarda en mandarme algún pedido, me conecto a Didi. Y ahí estoy. Y ahí le vas campechaneando todo el día. Tengo que tener 2 dispositivos para ver cuál.
Ya me cayó Didi, me desconecto de Rappi, vámonos. Y vas para el otro. Y vamos por el otro, y hay a veces que te está cayendo uno, a veces te caen hasta 3 seguidos. ¿Y cómo te cae a ti esto? Por eso que te están cayendo seguido, como dices, ¿cómo te cae a ti el hecho de que ahora vas a tener que presentar una declaración porque trabajas para 2 empresas distintas? Pues, de la misma manera, como dice Mónica, pues no sabemos cómo va a ser porque pues, no tenemos algo fijo. O sea, no sabemos si nos van a pagar así, vamos a tener un buen salario, porque pues igual, como dice, si yo trabajo para una fábrica y después para otra empresa, pues ahí tengo que declarar, porque yo ya sé cuánto estoy ganando. Entonces, pues no me queda en ciencia cierta, pues, ¿cómo les voy a declarar? Si no me dan cómo les voy a... ¿Con qué les voy a declarar? O sea, yo les puedo declarar lo que yo ya gasté, porque eso sí lo tengo fijo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de una motocicleta, aunque también en un automóvil hay riesgos al conducir, pero en una motocicleta quiero suponer que es todavía más peligroso. En el caso de accidentes, por ejemplo, ¿tú cómo lo resuelves cuando llegan a tener eso? ¿O tus compañeros que te han platicado? Bueno, yo siempre lo he dicho desde que aprendí a manejar motocicleta, yo soy parte de la carrocería. Hay que manejar con precaución. Claro. ¿Por qué? Porque pues, en mi casa me esperan. Claro. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelvo yo? Siendo muy prudente al manejar. He visto compañeros con accidentes. A eso me refería. ¿Qué te han contado otros compañeros? ¿Cómo han resuelto esa situación? Pues simple y sencillamente, a veces los mismos compañeros repartidores que tienen su motocicleta ni seguro tienen. Esa es otra que, pues, por decir, yo estoy prevenido, pago un seguro en caso de que me lleguen a robar la moto, un accidente, porque pues es... O daños a terceros, incluso. Exactamente. Es nuestro pan de cada día. Al salir a la calle, nuestro pan de cada día, no sabemos si vamos a terminar el día con 0 riesgo o ya tuvimos un accidente. ¿Sí? Ser prudentes nada más. Yo siempre lo he manejado así, ser prudentes. A ver, César, pues invitamos a un repartidor modelo, pero no todos los repartidores están como José, con el seguro, ¿es correcto? Es correcto. Que no tienen su seguro, que no manejan como debe ser. Yo me los he topado atravesándose por todos lados. Sí, no, soy... lo vuelvo a repetir. ¿Por qué me manejo así? Porque tengo una familia y mi familia me espera. Y el manejar una motocicleta es altamente mortal. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Muchos trabajadores consideran que, al pagar impuestos y cuotas al Seguro Social, sus ingresos netos se reducirán de manera importante. Temen que los nuevos cargos, combinados con gastos ya existentes, reduzcan sus ganancias a la mitad. También existe desconfianza sobre la calidad de los servicios médicos del IMSS. Han señalado que los trámites suelen ser lentos, las citas médicas tardan en otorgarse y el servicio en clínicas de urgencias no siempre es eficaz. Esta percepción hace que muchos duden del verdadero beneficio de estar afiliados. Además, hay incertidumbre sobre si recibirán atención inmediata en caso de accidentes, algo vital para quienes trabajan diariamente en la calle. Trabajadores de plataformas y la reforma laboral, el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Como siempre, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Mónica. Pues las conclusiones es que nosotros no queríamos una seguridad social, queríamos seguridad dentro de nuestro trabajo y unas tarifas justas. ¿Por qué? Porque ahora con todo esto que se viene, si trabajamos 10, 12 horas, pues vamos a terminar trabajando 16, 18 horas para completar lo que ya tenemos de gastos, ¿no? En los comerciales pues estamos hablando de un seguro del carro. El seguro del carro va desde 13, 20 mil pesos para poder nada más ponerle seguro al carro, sin dejar atrás... ¿Es más caro cuando es para el servicio de Uber el seguro? Sí, y dependiendo, porque hay unos seguros que nada más es para Uber y hay otro que es multiplataforma. De acuerdo. Si es para Uber es más caro que multiplataforma, es algo complicado, ¿va?
sin el desgaste del carro, las llantas, los servicios, si chocas, cuánto tiempo te vas a quedar sin trabajar. O sea, creo que eso tampoco lo han manifestado, ¿verdad? O sea, si yo me quedo sin mi carro, yo voy a dejar de trabajar cuánto tiempo, porque pues es mi medio de trabajo. Hay muchas cosas que quedan en el aire que no quedan claras y que pues ojalá que en este piloto las resuelvan y nos den una garantía realmente de trabajar bien y con buenas ganancias. Es como ustedes aportan las herramientas de trabajo, el automóvil, por ejemplo. Y eso no se toma en cuenta. No, no se toma en cuenta, ¿no? Y si, por ejemplo, tienes un accidente leve, pues a lo mejor el vehículo en una semana te lo entregan, pero si es un accidente fuerte, puede durar hasta 1 o 2 meses, porque las aseguradoras así lo dicen. Imagínate 2 meses sin recibir algo económico. ¿Y eso no está considerado en la ley? No, no está considerado. Muy bien. César, tus conclusiones. Mira, definitivamente algo que sí me gustaría tocar es el tema del ingreso del trabajador, que para nada se está considerando. Hablamos del tema de gastos. Para la audiencia que nos ve, un gasto promedio de un conductor de plataforma es alrededor de 1,030 pesos diarios. Solamente gasto, vamos a hablar, gasolina, llantas, mantenimiento, seguro, etcétera. Sin contar el chivo, que si la colegiatura, etcétera. Eso es aparte. Solo el gasto operativo. Solamente un gasto operativo son 1,030 pesos. ¿Por qué sí nos preocupa esta aplicación de la ley? Número uno, por la irregularidad de la Secretaría del Trabajo, como se ha manejado, donde tuvieron 180 días para hacer la tarea. Y se supone que el 22 arrancaba, no, pues ya dijeron que va a ser el 1 de julio, que siempre no. Entonces, tuviste tanto tiempo para armonizar esto y lo único que hiciste es estar dando largas y de alguna manera legitimando un ejercicio opaco con pseudolíderes sindicales que ya aquí lo mencionamos. Jalisco no fue tomado en cuenta, Nuevo León tampoco. Hay quejas de Nuevo León, hay quejas de Jalisco, hay quejas del Estado de México, Chihuahua, Tijuana, donde el licenciado Alejandro Salafranca, de la Secretaría del Trabajo, se comprometió a venir a los estados precisamente a hacer foros, ya no de trabajo, sino informativos, ¿no? Entonces, nos quedan esas dudas. ¿Cómo me van a garantizar que yo voy a ganar lo suficiente para pagar lo necesario de mi herramienta de trabajo? El tiempo se les fue. ¿Qué puede impactar esto, Carlos? Si se aplica la ley tal cual, las proyecciones de nosotros es que se va a incrementar la comisión que le cobran al conductor. En el peor de los casos, el que más cobra es Uber, 35%. Se puede llegar a incrementar hasta un 48% la comisión que nos cobran a nosotros. Por cada viaje. Por cada viaje, pero al usuario final le estarían incrementando un promedio de un 90%. Es decir, ¿quieres entenderlo? Haz de cuenta que es tarifa dinámica por 1.9. Eso sería un viaje regular, pero eso no te garantiza que el usuario va a tener un mejor servicio. Son los mismos carros viejos. ¿Por qué? Porque no estamos mejorando la economía, estamos sobreviviendo. Entonces aquí también para el auditorio, paciencia, señores, involúquense porque esto de verdad nos compete a todos, hasta a los ciudadanos. Y te iba a decir eso, cuando nació Uber era una chulada, hasta agua te daban cuando subías ahí, pero ahora los autos están desvencijados. Es que cuando empezó Uber la tarifa mínima era de 100 pesos, ahora la tarifa mínima te llegan de 28 pesos. O sea, ¿cómo pretendes que yo te dé una botella de agua cuando la tarifa es de 20 pesos? Pues no. El presidente de Uber dijo la semana pasada que, aunque dijo que era favorable la reforma en México, estimó que iba a haber una deserción de operadores de plataformas. Él habló, tan solo para Uber, de unos 80,000 que iban a dejar de trabajar en estas plataformas. ¿Coincides con eso? Definitivamente hay que tomar en cuenta y estudien por favor lo que pasó con la ley Rider en España, donde precisamente se cepilló desde muchas ciudades de España. Uber permanece en algunos sectores, por ejemplo de Madrid, zona centro, zonas digamos buenas, pero hablemos de orillas, definitivamente no. Aquí no se trata, yo creo que de volumen, se trata de porcentajes. No me dejará mentir el maestro Saldaña, pero no puedes tener más gastos que ingresos.
El problema aquí que tenemos que considerar, y no estoy defendiendo las plataformas, es que si les vas a imponer una carga fiscal en materia, por ejemplo, de seguro social de un 28% por cada trabajador, ellos deben de considerarlo como un costo o un gasto que van a hacer y lo tienen que de alguna manera enviar hacia adelante, compensar, ¿no? Por eso damos esas proyecciones y de verdad hago un llamado al auditorio a que pues tengamos al pendiente eso, tenemos nuestros representantes, pero híjole, la verdad es que ni a cuál irle, ¿no? Ni a cuál irle. Bueno, Luis Arturo, tus conclusiones, por favor. La pauta es compleja, lo hemos platicado, esto es muy en lo personal altamente recaudatorio, el que va a terminar ganando es el gobierno en esa pequeña simulación de beneficios y los perjudicados económicamente va a ser el usuario, ya lo comentaba ahorita César, al momento que las empresas tengan que pagar más, pues alguien tiene que pagar ese precio. Entonces, a lo mejor los usuarios o los que podemos ser usuarios, pues debemos entender que esto no es solamente un sector, nos va a impactar porque alguien tiene que pagar el servicio. Y a lo mejor lo que me cobraban de 130 pesos y me van a cobrar ahora 180. Oye, ¿por qué me lo aumentaron? Pues por todo lo que se está hablando que hasta ahora veo que va a pegar. Pero no hay reglas claras fiscalmente. El SAT todavía no publica lo que ahorita hemos estado especulando. Mientras no se publiquen las reglas de cómo va a ser en materia fiscal, realmente todo es especulación. ¿Por qué dices que es recaudatorio esta reforma? Porque el Seguro Social, al momento que las plataformas den de alta a cerca de 200,000 trabajadores que actualmente no están asegurados, pues multipliquemos, si mínimo, vamos pensando que sean 100, que la mitad la asegure, porque son los que van a ganar más del salario mínimo y los otros 100,000 no van a ganar el salario mínimo. De acuerdo. Y vamos haciéndolo en números redondos. El salario mínimo es alrededor de 8,900 y tantos, 10,000 pesos por detalles. Entonces son 10,000 pesos por trabajador por 100,000. Nos da una gran base, por 100,000 trabajadores, es una cantidad enorme. Y a eso apliquémosle el 30%. O sea, es el 30% del salario mínimo que tienen que aportar. Sí. El 30, son 3,000 pesos. Y multiplícalos por 100,000 trabajadores. Por 100,000 Y trabajadores. eso por mes. Por mes. Sí, claro. Eso es lo que cobra el Seguro Social. Y también dices que es una simulación de un beneficio para los trabajadores. De alguna manera, porque si yo voy a otorgar Seguro Social, sabiendo la calidad de seguridad social, la pregunta es, esos cientos de miles de millones de pesos que el Seguro Social va a recaudar, ¿para qué va a ser? ¿Para hacerles clínicas a ellos? Operativamente no van a ser así. Además, es una simulación de un supuesto beneficio que ellos, los Y beneficiados, no lo pidieron ni lo consideran así. Más el impuesto sobre la renta y el IVA que van a seguir manejando. De acuerdo, van a seguir facturando, como dice César. José, tus conclusiones sobre este tema. Pues simple y sencillamente que nos den ya una seguridad. Una seguridad en el aspecto de cómo se va a manejar algo que no pedimos. Algo que de verdad nosotros no pedimos, como lo dijo Mónica, si yo quisiera tener seguro social, pues yo me lo pago. ¿Sí? O entras a trabajar a otra empresa. O exactamente, o me vuelvo a regresar a trabajar a alguna empresa. ¿Sí? El por qué estamos en esto, pues a lo mejor alguna mejora económica. Claro. Porque igual el salario de alguna empresa a veces no es suficiente. También un elemento que era atractivo antes era la flexibilidad de horario. Podías hacerlo correcto. a ratitos cuando tú podías. Es correcto, por decir, mi esposa trabaja. Hay que ir por los niños a la escuela. Puedes parar tú e ir por ellos. Exacto. Paro, voy por mis hijos a la escuela, dejo en Regresas casa. y sigues trabajando. Y sigo trabajando. Pero ahora Sí. tienes que cumplir jornadas, ¿no? Pero ahora, al cumplir jornadas, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a acudir? Pues en este caso, mi caso, el caso de muchos compañeros, los hijos. Como dice Mónica, no hay capacidad de guarderías ni de clínicas. Entonces, ¿qué seguridad nos están dando? A ver, una última reflexión, se las dejo aquí votando al centro. ¿Hay algo por hacer todavía, César, Luis? Mucho, estamos pidiendo que nos apoye, en este caso las autoridades estatales, para levantar la voz por Jalisco, si es que se quiere hacer política al estilo Jalisco, y es un llamado al gobernador Pablo Lemus, a la bancada de Movimiento Ciudadano, pero no a los legisladores locales,
queremos a los diputados federales y al senador Clemente Castañeda, que no nos ha respondido. No queremos hacer movilizaciones porque aquí nadie nos puede dar una respuesta a esto. Todo está en Ciudad de México. Creo que nos tenemos que involucrar también como sociedad y ser empáticos. Todo mundo probablemente tengamos algún pariente que sea conductor o repartidor. Entonces, de verdad, está muy, muy canija la cosa y creo que los afectados vamos a ser todos. Sí, hay que informarse por lo pronto, ¿no? Definitivamente. Sí. Luis, ¿algún comentario adicional? De parte, como opinión, tenemos que esperar a que las reglas terminen de ser claras para poder saber y poder dar respuestas. Y lo conveniente es que todos los que estén en ese involucrados se acerquen con alguien experto para que en su momento les sepa orientar los porqués. Bueno, pues yo creo que volveremos a reunirnos, si les parece, para seguir hablando del tema. Por lo pronto, José, muchas gracias. Un placer. Luis, muchas gracias. Al contrario. César, como siempre, gracias. Carlos, un honor. Y Mónica, muchas gracias. Gracias, Carlos. Pero sobre todo usted, hasta la próxima.